La verdad, en la revista de Opinión Democracia, 7:39 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar a la doctora Michelle Sinara Sea, es académica, penalista, experta en temas penales, y le invitamos a hacer reflexiones sobre este dictamen de una jueza que ha establecido que Jorge Glas de Espinel, ex vicepresidente de la República, condenado a 8 años de cárcel por el delito de cohecho agravado, al igual que el expresidente que está prófugo en Bélgica y 18 más, fueron 20 los sentenciados, se ha unificado la pena. Él tuvo 2 condenas, una por 8 años y otra por 6 años. Se ha resuelto en la justicia unificar las penas y absorber la de 8 años a la de 6, y con ello él pretende, quien ya goza de la prelibertad, pretende seguir en esa condición. Explíquenos, doctora Michelle Sinara Sea, precisamente este caso de Jorge Glas. ¿Se podía aplicar? ¿En qué condiciones? Muy buen día. Estimado Miguel, buenos días. Buenos días con todos los oyentes. Bueno, en este caso, primero, como usted acotaba, primero hay que saber de que el señor Glas fue sentenciado por un delito de asociación ilícita con una sanción de reclusión, y también por un delito de cohecho por 8 años. Entonces, ¿qué es lo que estaba esperando la defensa de Glas? Como hubo la declaración de la nulidad del anterior proceso del caso Singue, tenía la oportunidad de que, como ya no va a ser sentenciado por ese delito, ya no existe un proceso penal, vaya y se acoja al beneficio penitenciario que con el Código Penal era la absorción de penas. Esto quiere decir que el sentenciado que ha sido con una pena privativa mayor absorbe al delito y por el que él fue sentenciado con la pena menor. Entonces, esto que le faculta con la anterior legislación es que se aplique este beneficio penitenciario a la persona de esta prelibertad, ¿no? Entonces, ahora bien, hay que tener en cuenta que el artículo 87 del antiguo Código Penal establece que las personas que han sido sentenciadas con un delito de reclusión tienen que cumplir las 3/4 partes de la sentencia para que pueda beneficiarse de esta libertad condicionada. Sí, esto ahora tiene otra postura y otra forma de ver esta cuestión. Jorge Glas ha sido sentenciado por 2 delitos y la ejecución de la pena se lo está realizando con el Código Orgánico Integral Penal. Esto quiere decir que se aplicaría lo que está vigente en la norma actual. ¿Y qué es lo que establece el Código Penal actual? Que debe cumplirse el 60% de la pena para poder acceder al régimen semiabierto. Pero hay una condición. En el 2019 el Código Orgánico Integral Penal tuvo esta reforma en la que los procesados por estos delitos contra la administración pública no puedan acceder a este beneficio penitenciario y tengan que cumplir la pena completa. También debemos tener en cuenta que estamos frente a un concurso real de infracciones, por lo que el señor Glas fue sentenciado a 2 delitos independientes y tiene que aplicarse la pena mayor del delito más grave. Entonces, ahí tenemos la conclusión de que tenemos 2 cuestiones. Un lado, la favorabilidad, del principio de favorabilidad se aplicaría entonces del Código Penal anterior, pero como la ejecución se está realizando aquí con el Código Orgánico Integral Penal, sería aplicable estos requisitos para obtener este beneficio. Entonces, claro, le llama la atención estos casos en los cuales son politizados, socializados y también con mucha conmoción social, en la que el sistema de justicia actúa de inmediatez, ¿sí? Estamos hablando de que un ciudadano común, cuando aplica un beneficio penitenciario, ya sea con la prelibertad o con el régimen semiabierto o abierto, que es en el actual COIP, es demorado. El sistema de justicia se demora. Pero vemos, obviamente, estos casos tienen una rapidez inmediata. Y eso es lo que uno se pone a pensar. Ahora bien, vamos a ser puntuales. ¿Qué va a ser? Ahora falta
el que se determine el cálculo total de la pena que tiene que cumplir Glass para que pueda acceder a este beneficio penitenciario. Doctora Sinara Sea, en casuística, que es importante analizarlo, si esto pasa con Jorge Glass, a veces la duda desde la ciudadanía es, para unas cosas aplican el código anterior y para otro el COIP, que está vigente desde el 2014, por un lado, y por otro, ¿por qué se cobija a él y no se cobija en delitos casi similares? Y voy a citar el caso del expresidente de Petroecuador, el economista Pareja Yannuzeli, quien ha tenido 5 sentencias que de manera acumulada tiene más de 30 años, y al señor no. ¿Cuál sería la explicación, por favor? Porque cometió delitos penales. Claro. Algo también que tenemos que acotar aquí es que el Código Orgánico Integral Penal establece la acumulación de penas. Entonces, si una persona es sentenciada por varios delitos, las penas deberían acumularse. En este caso, como yo le había comentado, debe aplicarse el Código Orgánico Integral Penal, y así este señor tendría que cumplir 16 años por la concurrencia real de infracciones que se encuentra estipulado en el artículo 20. Si me permite, doctora, claro, si me permite, claro, serían 14 años, 8 en el cohecho agravado y 6 en el otro delito de asociación ilícita, es decir, sí, 14 años. ¿Y por qué le absorbe la una a la otra? ¿Y por qué a Pareja Yannuzeli le dejan por delitos penales más de 30 años de sentencias, de condena? Claro. A ver, debemos tener en cuenta que las 2 penas que está sentenciado el señor Glass fueron con el Código Penal anterior, ¿sí? Ahora, hay que tener una diferenciación, porque esto debe quedar claro. En el Código Penal ahora existe la acumulación, por eso yo le digo... Claro, hasta los 40 años, ¿no? Hasta 40 años. Exactamente, y por eso tendría que cumplir una pena de 16 años sin opción a obtener un beneficio penitenciario. Ahora, el anterior código, ¿por qué se lo está aplicando y por qué la defensa así lo está estableciendo? Y le está saliendo, ¿no? De la favorabilidad, el principio de favorabilidad que es en el derecho penal. Entonces, cuando hay una discusión de 2 normas en las que una es más favorable para la persona que se encuentra en su situación jurídica de procesado, de sentenciado, entonces tenemos esta cuestión en el Código Penal anterior con el principio de favorabilidad, ¿sí? Ahora, explicarle por qué en otros casos no son así, eso le comento. O sea, nuestra administración de justicia, lamentablemente en el hoy por hoy, es una institución deficiente y muy politizada y presionada. Entonces, como le comento, en la vida real no es que pasan estas cuestiones de que las medidas cautelares, de garantías constitucionales o beneficios penitenciarios salen de inmediato. Eso no es así, eso es mentira. Entonces, claro que está politizada esta situación. Ahora veamos cuál es el cómputo que realiza la jueza, si es el 40% para la prelibertad o lo que se establece en el Código Penal anterior en el artículo 87, que debe cumplir los 3/3 de la pena. ¿Y cuándo cumpliría el señor Glass esto? Sería en octubre del 2023. Solo ahí, recién ahí, él podría estar aplicando para este beneficio penitenciario. Doctora Sinara Sea, si me permite, vamos a escuchar esta mañana en Ecuavisa. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, hizo un análisis. Le plantearon precisamente sobre este caso. Por favor, para que usted lo comente. Hay que determinar el momento de la comisión de la infracción. No conozco cuál fue el análisis que hizo la jueza, pero entiendo yo que se está refiriendo al Código Penal, en donde existe este principio llamado de absorción. Yo no soy quien para calificar la decisión de esta jueza, pero sí debo decir que sin lugar a dudas son aspectos que causan preocupación y que tienen que estar claros en la legislación, y si es el caso, reformarse. ¿Usted hubiera unificado las penas? Lo de la reparación integral. ¿Usted hubiera unificado las penas? Es que no lo puedo decir porque tengo que conocer el
caso y los elementos fácticos concretos para ser serio en mi respuesta. Yo sé su inquietud y le entiendo, y también la preocupación ciudadana, pero yo no puedo simplemente dar una respuesta que sería irresponsable. La jueza tendrá sus razones, tiene que explicar y justificar al país, y si es que hay un acto irregular, sin duda tiene que responder. De lo contrario, justificar si es apegado a derecho. Doctor, ¿no le parece que estas garantías terminan por beneficiar la impunidad? O sea, alguien al quien lo condena por varios delitos solo cumple 1 o 2 años, sale libre y no repara. Reitero, en efecto, hay aspectos que el juez se ve impedido porque tiene que aplicar la ley, y hay aspectos del Código Orgánico Integral Penal que tienen que ser reformados, como esto. La gente dice, y con razón, en forma coloquial, dice: se van, roban y se van sin pagar, y se van con el dinero. Pero estos aspectos tienen que reformarse en el Código Orgánico Integral Penal. Precisamente, ya verá en los próximos días, un mes, ojalá no tanto más, vamos a presentar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, un proyecto que contemple estos aspectos y que nace de la experiencia de los jueces del país. Hoy tenemos una reunión en la Corte Nacional donde concluimos las 4 mesas de diálogo que hemos hecho para reformas a esta norma. Respuesta del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, al periodista de Cuevisa, Carlos Rojas. Un comentario suyo, por favor. Bueno, claro está que aquí comparte mi criterio de que se había de haber aplicado el Código Orgánico Integral Penal, que es la pena vigente, en la ejecución de pena. No debemos, la situación jurídica del procesado, que en este caso fue Glass, en los delitos anteriores, ya se determinó la temporalidad de cuándo fueron esos delitos y ya se les sentenció, estaba en cumplimiento de la pena. Lo que aquí se discute es que si la ejecución de la pena, que es otra circunstancia, se cumple con el Código Penal, que es favorable para el señor Glass, o se aplica con el COIP, con la acumulación de penas, ¿no? Entonces, obviamente, eso le digo, está ya establecido que existe una pena única para el señor Glass, solo faltaría el cómputo. El juez de garantías penitenciarias establecerá cuándo él podrá aplicar este beneficio penitenciario, pero se está aplicando lo favorable para el reo en esta ocasión. Ahora, si existen irregularidades, y eso sí hay que mencionarlo, esto le digo, es sospechoso que cada causa que caiga con algún tipo de una persona de referencia política que tenga conmoción social salgan estos casos de inmediato y que luego tengan que ser separados de estos malos elementos porque hubo irregularidades en el caso, pero eso se determinará ya una vez que tengamos todo establecido, y si es que se ven irregularidades también se tiene la etapa de impugnación, ¿no? De estas resoluciones que estamos por tener. Doctora Sinara Sea, lo que sale en evidencia, como anunciaba el presidente de la Corte, es que casi se va poniendo parches al COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Aparece el caso Glass y hay que tomar las providencias del caso para que no se repita. Incluso se van a la casa sin reparar lo que se presume que robaron. Se van tranquilamente, no pasó nada y todo sigue igual. Este caso, si es sospechoso por los hechos que han ocurrido, pudieran darse otros procesados en las mismas condiciones, 1 o 2 sentencias, y la mayor le absorbe a la otra y tranquilo, se va libre a la casa sin cumplir la otra pena porque le absorbió la primera. Sí, en efecto, es algo que sí conmociona y bueno, pero debemos tener esta cuestión en cuenta, que el Código Penal también, por este principio de favorabilidad, debe tener algunos beneficios a las personas que cumplen las sentencias. ¿Por qué? Porque la funcionalidad de la pena aquí en Ecuador, ¿cuál es? La rehabilitación y reinserción de la persona procesada. Lamentablemente en esto, una debida diligencia por parte de las autoridades, tanto Fiscalía como Consejo de la Judicatura, para poder dejar estos casos con una sanción y también una reparación para el Estado y para la sociedad, ¿sí? Pero, lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando con la defensa de estas personas? Están utilizando argucias jurídicas, abusando del derecho
en beneficio suyo, y eso ya no se puede permitir. Si es que se establecen algunas reformas al Código Orgánico Integral Penal, también debemos ser conscientes de que el legislador tiene que tener un estudio exhaustivo y la necesidad, eso es fundamental. La necesidad debe ser fundamentada para que se cree un nuevo tipo de, una penalidad, un tipo penal o unos beneficios, o se restringen estos beneficios como ya hubo la reforma en el 2019. Ya se les estableció a estos señores que son sentenciados por cohecho, por peculado, de que si quieren acceder a un beneficio penitenciario, que como es el régimen semiabierto, ya no lo van a poder, porque deben cumplir la pena completamente, ¿sí? Doctora Sinaracea, como usted señalaba, al ciudadano común le demoran. ¿Qué le van a atender? Si hay una boleta de excarcelación, llega, le emiten, curiosamente, el viernes tarde, tiene que esperar, no asoma el del sistema penitenciario, venga el lunes, venga a la tarde, aún no le firman. Es decir, ese es el drama del ciudadano. En estos casos son de inmediato la prelibertad, jueces corruptos, que atienden una demanda jurisdiccional, una acción constitucional y salen de inmediato. Ahora la pregunta es, de producirse otros hechos, aunque hay que analizarlo, le decía a la doctora Sinaracea, en casuística, pero si se producen otros hechos de quienes están procesados penalmente por peculado, concusión, testaferrismo, cualquiera de esos, asociación ilícita, delincuencia organizada, simplemente le absorbe la mayor, si tiene 3, 4, 5 delitos, y listo, se va y cumple de acuerdo con el COIP, sale luego de pasar determinado tiempo, de acuerdo a la sentencia, en el centro carcelario. Por eso le comparaba, se pueden cobijar otros procesados penalmente de esta manera como lo han beneficiado a Glass, y en contraste con Pareja Llanoseli, que cité el ejemplo, 5 sentencias por delitos penales, más de 30 años de penas acumuladas, a él no, pero a Glass sí, rápidamente, y a lo mejor pudieran venir otros casos en donde actúa así la justicia. Se puede actuar de diferente manera, con diferente rasero, para estos condenados por delincuencia? A ver, una cuestión, debemos ser claros y enfáticos de que, a ver, si es que la persona fue sentenciada con el código anterior, tiene sus delitos fueron cometidos en la temporalidad que estuvo el código anterior antes del 2014, entonces ahí aplicaría este principio de favorabilidad, porque fue sentenciado con el código anterior y ahí sí podría acceder a esta acumulación de penas, pena única que accedió Glass. Entonces, en estos nuevos casos que usted me comenta y que bien atrae a colación, deberíamos ver qué norma es aplicable, la misma discusión. Si es que fueron aplicados fueron sentenciados anteriormente, debe aplicarse el código penal más favorable para él. Pero si ellos cometieron los delitos que no le puedo decir en exacto ahorita, tampoco he sido defensa de ellos para conocer íntegramente el caso, pero si su temporalidad de los delitos que cometieron fueron sentenciados con este Código Orgánico Integral Penal y quieren acceder a un beneficio penitenciario, ya no lo van a poder hacer. Entonces, dependiendo del caso, obviamente, como le digo, son argucias jurídicas que uno busca. Claro, la defensa de Glass está haciendo todo lo imposible para poder sacarlo, ¿no? Y no esperemos que en estas próximas semanas esté libre y no se tenga que cumplir hasta octubre del 2023, como establece el Código Penal anterior. Eso es lo que yo le puedo contestar en esto. La conmoción es real. Doctora Sinaracea, ahora quiero un comentario suyo desde la visión de penalista. El caso de Alexis Mera. Mera va a audiencia de prelibertad. Ya presentó un recurso de revisión que, de acuerdo con el artículo 658, él pretendía que le revisen sin presentar pruebas que, como dicen los académicos, los estudiosos del derecho penal, pruebas contundentes, que en el caso de un homicidio aparezca el muerto vivo, es decir, pruebas contundentes. En este caso, por ello fue rechazado el recurso de revisión
y ahora pide la prelibertad. Se presume que con esta justicia a lo mejor saldría nomás el señor Alexis Mera, quien le metió mano a la justicia, incluso por escrito, con comunicados al Consejo de la Judicatura. Por favor. Puede hacerlo. En efecto, estamos en una crisis del sistema de justicia, como usted bien lo dice. En un caso fallan por una parte, son garantistas; en otro caso, a lo que le convenga al gobierno de turno o a la persona que esté manejando ese ámbito político, social, o también la conmoción social que genera, ¿no? Entonces, obviamente, si es que en este caso que usted me comenta, el recurso de revisión fue presentado, tiene que ser con fundamentos, ¿sí? Con estas pruebas, por eso le han rechazado, pero vemos en otras ocasiones que piden medidas cautelares constitucionales, acciones de protección, habeas corpus, sin haber tenido los requisitos que contempla la ley, y las otorgan. Entonces, debemos tener un control más estricto por parte del Consejo de la Judicatura para que se garantice la independencia judicial. Sin independencia judicial nunca vamos a tener justicia aquí en el Ecuador, y nos van a seguir sometiendo a estos actos delictivos en contra del Estado y de nuestro dinero y de nuestra sociedad. Entonces, eso es lo que hay que aquí establecer y también fortalecer la independencia judicial. Yo no le puedo decir, tal vez en este caso le den o no la prelibertad. Puede ser que ya cumple el 40% de la pena o los 3/4, que establece el Código Penal anterior. Eso depende ya del juzgador que hace, pero para eso tenemos la etapa de impugnación, para que se revea esa resolución si es que está correcto en derecho o ha fallado con algún tipo de parcialidad. En resumen, doctora Sinara Sea, esto no genera certezas, garantías, seguridad jurídica, porque para unos casos, como bien usted ha reiterado, para el ciudadano común le demoran, pero al delincuente de cuello blanco, a la autoridad que delinquió, que fue condenada por cohecho agravado, 8 años, simplemente rápido los jueces atienden con rapidez, sospechosamente, por cierto, o como decía el presidente de la Corte Nacional, por lo menos sospechoso, y ha generado preocupación por este dictamen, preocupación al menos. ¿Cómo se puede generar garantías y seguridad jurídica con estas actuaciones de los jueces? ¿Qué decir de aquellos que dan acción de protección, medida cautelar, libertad a los condenados como ha habido, y no importa que les saquen de jueces, pero se van tranquilos a su casa? Claro, es preocupante. Una cuestión también es que no hay que generalizar, ¿no? Tal vez cometo el error de generalizar a todos los jueces. Hay jueces muy buenos, pero también hay jueces que se dejan llevar. Y también existe, no olvidemos, que una presión delincuencial. Están amenazando también a los jueces para que fallen de determinada forma. Obviamente esto causa inseguridad jurídica e inseguridad de la población, de los ciudadanos ante el sistema de justicia. ¿Cómo yo puedo confiar en este sistema que un día me dice que sí y el otro día que no? Y además que cuando accedo al sistema de justicia es una precariedad en el servicio, en cuanto no hay celeridad, no hay debida diligencia con el usuario, no hay... Muy preocupante lo que estamos aquí viviendo en el Ecuador. Como le comento, necesitamos dejar de permitir este tipo de presiones. Una cuestión también es, el presidente Lasso, ¿qué es lo que sabe actualmente hacer? Anunciar los delitos o las personas que van a ser procesadas, denunciadas o investigadas por algunos delitos. Eso causa conmoción social, eso no se debe hacer, porque aquí todo el mundo cree ser o dar opinión jurídica sin saber lo que establece la ley. Y a veces la ciudadanía dice, no, es que está parcializado, o el juez actuó de tal manera, le dejó libre. También existe esa postura, ¿no?, de que el juez no está cumpliendo la ley, pero también debemos ver las responsabilidades compartidas con las otras instituciones, como es la Fiscalía. Si es que Fiscalía no da un dictamen
acusatorio, no hay juicio, no, el juez no puede hacer nada. O en los delitos de flagrancia, cuando Fiscalía solicita medidas alternativas y le culpan al juzgador por no haber aplicado la prisión preventiva, él también se encuentra limitado por las actuaciones de las otras funciones. Entonces, eso es preocupante. Necesitamos una reestructuración del sistema de justicia, de los operadores, separar a los malos operadores, porque existen también que el Consejo de la Judicatura actualmente, en algunos expedientes administrativos que determinan sus destituciones, les establecen sanciones por arbitrariedades en la sustanciación del trámite. O en otras ocasiones son tan implacables que a la primera cuestión de irregularidad los eliminan del Consejo. Entonces, parece esto que están eligiendo a personas a dedo para que tengan la sanción correspondiente. Pero si no fortalecemos la independencia judicial, los representantes de esta institución no se dejan presionar, podremos ver algún tipo de justicia aquí en el Ecuador. Mientras tanto, es una situación grave la que vivimos. No tenemos seguridad jurídica, es correcto. No tenemos esa protección del Estado que nos debe brindar. Y eso tenemos que exigir nosotros también a través de los legisladores que determinen, pero de debida forma, que estudien las necesidades que tiene la sociedad para crear tipos penales o limitar estos beneficios penitenciarios y así poder tener un poco más de estabilidad también aquí en el Ecuador. ¿Usted cree que amerita reformas el COIP? Se generó una falsa expectativa el 2014, se encontraron vacíos, fallas, se hicieron reformas y ahora tenemos que seguir poniendo parches a la legislación penal. Sí, en efecto, hemos visto por varias ocasiones que se viene reformando el Código Integral Penal, se están creando nuevos tipos penales, pero todo esto es una responsabilidad grande para el legislador, porque así como amerita reformas, porque en algunos cuestionamientos no existe proporcionalidad entre la ejecución del delito y la pena, podrían crearse algunas causas de exclusión de la antijuridicidad, es decir, que no sea reprochable a la persona. Todas estas circunstancias deben ser estudiadas y analizadas, porque si no tienen fundamento podemos llegar a violentar los derechos de las personas, ¿no? Entonces, debería ser una reforma tanto legal, estructural de la institución, y así poder librarnos ya de este tipo de acciones que estamos sufriendo hoy en día. Limitar el uso de las garantías jurisdiccionales que han sido el pan de cada día de estos últimos años y que de igual forma se fallan contrarios a derecho en ocasiones. Entonces, todos estos ámbitos tienen que ser estudiados, reestructurizados. La sociedad también tiene la facultad de reclamar que el legislador actúe por nosotros y cree leyes más que beneficien a la situación actual. Pero todo esto, como le comento, tiene que ser desde la institución, reformas legales, pero bien realizadas, no por fundamentar o estar en una idea de que como un legislador es agencioso, tiene que crear el mayor número de leyes o tipos penales que se pueda ver, y no es así. Entonces necesitamos responsabilidad tanto de nosotros, la institución, y tanto del legislador. Viene la doctora Michelle Sinara Sea, penalista. Muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia para hablar y volver a mencionar el caso Glass, que logró la unificación de penas. Y la pregunta, como bien ha formulado, ¿qué pasa con el ciudadano común? Bien, gracias. Seguiré esperando a la justicia ecuatoriana. Muchas gracias. Un gusto tener en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el canciller de la República, doctor Juan Carlos Holguín. Tema de interés, la
Evaluación de la visita del presidente a Davos, Suiza, pero también esta reunión polémica con pronunciamientos de mandatarios que han sido cuestionados en esta reunión de la CELAC. Ya volvemos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas